En este ejercicio tendremos oportunidad de practicar la herencia en Java. Este ejemplo involucra lo que es instrumentos musicales. En nuestra aplicación tendremos diversos instrumentos musicales. En esta clase que contiene el main tendremos objetos de tipo violín, ejemplos de u objetos de tipo guitarra. Para ejemplificar la herencia, haremos un proceso de abstracción donde incluiremos nosotros una clase que le llamaremos instrumento, que en forma genérica tendría solamente una descripción, un constructor, un método que va a ser de tipo abstracto. Eso quiere decir que la clase por definición también será abstracta. Implementaremos métodos, los métodos que son de tipo abstracto tienen por necesidad que implementarse dentro de las clases concretas, en este caso tipo violín y tipo guitarra. Una clase abstracta por definición es aquella que no puede contener instancias o no se puede instanciar por naturaleza, pero sí puede heredar todas sus funcionalidades. En este caso, violín hereda los atributos de descripción y necesariamente los métodos de reproducir, getDescription y setDescription. Sin embargo, al ser una clase de tipo abstracta, pues necesitamos nosotros implementar el método de reproducir en cada una de las clases concretas. Vayamos pues a la implementación en Java. Nuestro proyecto tendrá 4 clases. Inicialmente, instrumentosmusicales.java, donde contendremos el main, instrumento, que es la clase más general, de la cual heredarán guitarra y violín. La clase instrumentos musicales contiene el método main y aquí podremos construir objetos de tipo violín, de tipo guitarra y asimismo podremos utilizar o aplicar los métodos sobre cada uno de los objetos. La clase instrumento es una clase abstracta. Le pondremos nosotros abstract a la clase para definir que no se pueden construir instancias de esta clase. No tendría sentido tener un instrumento del cual no sabemos qué tipo de instrumento es, sino que solamente en nuestra concepción es un instrumento musical. Sin embargo, descripción, todos los instrumentos musicales tienen una descripción. Quiere decir, es un violín, es una guitarra, es una arpa, etc. Aquí nosotros pondríamos qué tipo de instrumento es. En el constructor utilizaríamos nosotros solamente, no tiene parámetros y solamente inicializaríamos por decir que es un instrumento abstracto en la parte de su descripción. Cuando nace el instrumento sería abstracto. Sin embargo, pues esto se va a reescribir con la definición de la clase que se vaya creando. Tendrá un método abstracto, public, abstract void reproducir, sin cuerpo, o sea, aquí no tiene las llaves, sin cuerpo para decir que la implementación se deja hasta que se construye una clase concreta que hereda de esta clase. Y pues lógicamente tendrá métodos para, como el atributo es privado, description, lo que vamos a hacer es tener métodos para modificar la descripción o para obtenerla en un momento dado. Esos van a ser útiles. Es todo lo que contendría esta clase de tipo abstracta. Es importante para el usuario definir que si no pone la clase abstracta, ¿sí? Automáticamente el compilador o el entorno le genera este código, donde este error, donde le dice que necesita hacerse la clase abstracta, ya que contiene un método
abstracto. Entonces, esto soluciona este conflicto, este problema. Vámonos con la clase violín. En la clase violín, nosotros solamente vamos a definir que es una clase pública que extiende de la clase instrumento que acabamos de definir, y en el constructor que vamos a implementar solamente utilizaríamos el método setDescription y le pondríamos como descripción que es un violín. Otro método que es importante sería el método de reproducir, que es el que vamos a implementar y que estamos heredando, pero que no tiene implementación. Dentro de él es importante nosotros ubicar que esta anotación nos está indicando que necesita adicionarse. Es una observación, es un warning, pero dice adiciona el override, la sobreescritura, ya que estamos reescribiendo o sobreescribiendo un método que ya existe, en este caso porque estamos redefiniendo su funcionalidad dentro de la jerarquía de objetos. El método, por definición, empieza con un try y un catch. En un try y un catch, normalmente nosotros lo que tenemos es lo siguiente. En el try nosotros ubicamos alguna instrucción que puede llegar a fallar o puede llegar a generar un problema, como es el caso de operaciones que dividimos entre cero o aperturas de archivos que pueden en un momento dado no existir, por lo tanto se genera un error y lo atrapamos dentro del cache. Aquí en el cache ponemos nosotros los argumentos de tipo de excepción. Más adelante veremos nosotros en forma particular, cómo nosotros podremos capturar excepciones específicas para cada una de las aplicaciones que todos estamos generando. En este caso necesitamos un try y un catch porque vamos a abrir nosotros un archivo que vamos a intentar reproducir. En este caso, como es un violín, vamos a rescatar un archivo que semeje el sonido de lo que es un violín. Entonces, lo capturamos y lo traemos de la red. Un sonido tiene que ser con extensión tipo WAV, ¿sí? Es para que funcione este objeto que es de la clase clip, que lo inicializamos de esta manera. En este caso, definimos un objeto de tipo clip que nos va a pedir que tenga una serie de importaciones de paquetes que necesita. En este caso es javax.sound.sample.clip y javasoundsample.audio.system para poderlo inicializar. Entonces, este objeto se inicializa de esta manera. El objeto de tipo clip es igual a audiosystem.getClip. Ya con esto tenemos un entorno para poder hacer la reproducción de los objetos. Nos faltaría qué archivo es el que vamos a reproducir. Entonces, el sonido es un objeto que tiene una serie de métodos. Entre otros, él puede abrir un audio, un flujo, le llamamos nosotros, es un archivo que se conecta a un canal y para extraerle información. Ese archivo lo vamos a poner de la siguiente manera. Entonces le decimos ábreme y auxiliándonos de el objeto AudioSystem en su método getAudioInputStream, le vamos a pasar nosotros un archivo. Aquí le estamos diciendo que estamos
estamos construyendo como parámetro un nuevo file en base a un archivo físico que se encuentra en el directorio. ¿Y dónde se encuentra ese archivo? Es importante que nosotros lo llevemos a el directorio donde está el proyecto. En este caso, en instrumentos musicales, dentro de nuestros proyectos de NetBeans, tenemos una carpeta que se llama instrumentos musicales y tenemos los directorios de build, de NBProject, del source, el test, y aquí tenemos incluso el manifest.mf. Aquí vamos a agregar los proyectos, los archivos que queremos que por definición se abran en un momento dado. Si no queremos especificar una ruta en particular, solamente los ubicamos aquí mismo. Cuando ya se genera el proyecto, automáticamente buscará la ruta en donde está el proyecto para ejecutar los archivos. Bien, una vez que lo hemos podido abrir, si no lo encuentra, se generará un error. ¿Sí? Pero una vez que ya nosotros lo ubicamos y lo pudimos abrir, podemos nosotros empezar o parar el sonido. En este caso le diremos start y también otra instrucción importante será mandar un thread.sleep. Como el sonido es, se lanza como un hilo aparte, entonces necesitamos nosotros decirle que este hilo, en Java todas las aplicaciones o todos los procesos son hilos, entonces le decimos que este hilo en particular que se está ejecutando en este momento, se espere un momento, se duerma. Sleep quiere decir que se duerma un milisegundo. Aquí podríamos hablar, si yo especificara 1000, sería un segundo. Un milisegundo, 10 milisegundos, solamente para que se llegue a levantar por completo la aplicación, que vaya al archivo, lo levante y lo empiece a reproducir. Entonces, para eso, y que se espere mientras el sonido está ejecutándose, para que no se termine la aplicación, porque si no, si este while lo quitamos, se estaría prácticamente concluyendo la aplicación y se dejaría de reproducir. Bueno, finalmente mandaremos un mensaje de que ya terminó de reproducirse el sonido y le agregaremos nosotros decirle qué sonido es el que estábamos nosotros reproduciendo al decirle que estamos utilizando el getDescription, y el getDescription va y ejecuta el método en instrumento, pero toma el valor de descripción que nosotros agregamos para la clase concreta de violín. Aquí es donde le comentaba que si en caso de que haya un error, se genera un objeto error de tipo excepción y la imprimimos. Aquí solamente podríamos decir que hubo un error. Hubo un error. ¿Sí? Y lo concatenamos con el mensaje del error. De tal manera que si nosotros nos vamos a instrumentos musicales, vamos a comentar la parte de guitarra que todavía no hemos visto y nosotros tendríamos la ejecución de este violín. ¿Okay? De esta manera se ejecutó el proceso, se ejecuta el sonido del violín y nosotros tendríamos ahora solamente que reproducir algunos otros, construir otros objetos y reproducirlos en esa función. En este caso es exactamente el mismo proceso para agregar una clase guitarra que extiende de instrumento también y que implementamos exclusivamente su método de reproducir, reescribiéndolo, y lo único que vamos a hacer es cambiar el archivo de sonido que vamos a estar reproduciendo. Se dejó una liga en la cual nosotros podemos extraer estos archivos. Estos archivos los traemos prácticamente de la red para ejemplificar cómo pudieran reproducirse diferentes instrumentos, y los puedo
generar aquí. Una vez que ya lo he hecho, ya puedo construir objetos de tipo guitarra y reproducirlos de esa manera. Muy bien, se deja completar al autor, al participante, con otros ejemplos de instrumentos musicales.